el ejercicio 4 de la guía de matrices dice que un laboratorio elabora 2 fármacos, BRO-A y BRO-B. Para satisfacer la demanda debe elaborar 12 unidades, o sea, en miles dice, o sea que son 12.000 unidades de BRO-A y 20.000 unidades de BRO-B. Cada fármaco requiere principalmente de 3 componentes, según se indica en la siguiente tabla. ¿Podemos interpretar lo que dice esa tabla primero antes de avanzar? Abran el micrófono y vayan hablando. ¿Se Ahí entendió la pregunta, no? dice, Sí. Ajá, dale. sí, Dale, sí. Juan. Ahí dice los tipos de componentes que son 3 y la cantidad de miligramos que necesita cada uno de 3 los bros. componentes ahí Sí, y la cantidad de miligramos que se necesita de cada componente para fabricar cada uno de estos fármacos. exacto. Bien. ¿Qué sería un medio que aparece acá? 0,5 miligramos. 0,5 miligramos de... Componente BRO-A. 2. Cuidado, ahí está, ¿ven? Escuché 2 respuestas. Son 0,5, porque, a ver, volvamos otra vez a lo que significa la tabla. Me está mostrando con qué componentes se hacen estos fármacos. Los fármacos llevan componente 1, componente 2, componente 3. Lo que me muestra la tabla es cuántos miligramos de cada componente lleva cada uno de estos fármacos. Entonces, un medio significa que el fármaco A lleva 0,5 miligramos el componente 2. ¿Se entiende? Sí. A ver, otro que no sea Juan. ¿Qué significa este 20? ¿20 miligramos del componente 3? Para fabricar BRO-B. BRO-B. Muy bien. Eso es la información que nos está brindando la tabla, que más adelante nos dice el ejercicio que lo planteemos como una matriz, ¿está? Que lo consideremos como una matriz. Después aparece una segunda tabla que dice los costos de cada componente por miligramos son, y me muestra esta tabla. Esta respuesta creo que es más sencilla, a ver qué opinan ustedes, que me está indicando este valor 18. No pueden responder los dos que respondieron hace un ratito. Juan, no. ¿Cuánto cuesta el miligramo de componente 2? Un miligramo Muy de bien, o componente sea, 2. 1 miligramo del componente 2 cuesta 18 pesos. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Si yo tuviera que decirles a ustedes, hacer algún cálculo a mano, sin hablar todavía de matrices, con estas dos informaciones que tenemos, con la tabla 1 y con la tabla 2, ¿cómo harían ustedes para saber cuánto me cuesta fabricar una unidad o un fármaco A? ¿6 por ¿Me puede 12? Y Repito la después pregunta. ¿Cuánto me cuesta fabricar el fármaco A con esta información que tengo en las dos tablas? La primera que me dice cuántos miligramos lleva de cada compuesto y la segunda que me dice cuánto cuesta cada miligramo. Multiplico la cantidad de componente que necesita por el valor en miligramos. O Tendríamos, sea, por cada miren, miligramos. bueno, vamos a verlo, a lo que me están diciendo. No vi quién hablaba. ¿Quién estaba hablando recién? Aitana. Bien, Aitana. 12 miligramos del componente 1 lo tengo que multiplicar por 6 pesos que cuesta cada miligramo del componente 1.
¿Se entiende esto? Sí, pero a su vez también hay que A su vez multiplicar. le tengo que sumar 0,5 miligramos del componente 2 por 18 pesos por miligramo, por cada miligramo del componente 2, que es lo que cuesta cada miligramo, ¿no? Y por último, ahí hay un error en la guía, no es componente 2 nuevamente, sino que es componente 3. Debería decir aquí, componente 3. Tengo que sumar 6 miligramos de componente 3, que es lo que lleva el fármaco A, multiplicado por el precio unitario, o sea, por lo que cuesta cada miligramo del componente 3, que son 15 pesos. 15 pesos por miligramo. ¿Se entiende la operación que hicimos? Vamos a ponerlo aquí abajo. ¿Se entiende la operación esta? Sí. Sí. Bien, fíjense una cosa importante. Yo escribí las unidades intencionalmente, o sea, escribí miligramos y pesos por miligramos en todos, para que vean que en cada uno de estos productos se pueden simplificar las unidades. ¿Y qué nos da por resultado esto? El peso. O El sea, el costo, precio. el precio, muy bien, nos va a dar el precio, exactamente, porque vamos a simplificar en cada término miligramo con miligramo, y el número que nos da aquí arriba, en cada lugar, va a ser pesos. Exactamente. O sea, eso es, si yo les pregunto sin hablar de matrices, ¿cuánto me cuesta fabricar el fármaco A? Ahora, vamos a seguir leyendo lo que dice el ejercicio. Si a las tablas las convertimos a la notación matricial y llamamos A la matriz correspondiente a la tabla 1 y B a la tabla 2, calcula A por B. Entonces lo que nosotros debemos hacer es transformar nuestra tabla, en matriz. Vamos a escribir la matriz A, si les parece. Cuando escribo la matriz A, ¿cuántas filas, cuántas columnas va a tener la matriz A, que es la de la, dice matriz A correspondiente a la tabla 1? Esta 2 tabla. por 3. ¿Cuántas filas? 2. 2. 2 filas, bien, y 3 columnas. Es decir, que nuestra matriz A va a ser igual, y vamos a armar una matriz que tenga tres filas y 2 columnas. Díctenme los elementos ordenados, vamos a comenzar completando la primera fila y luego la segunda. Ahí están. Ahí se ven. 12. 12. Un medio. Un medio, que le voy a poner, si quieren, como algunos me dijeron, 0,5. 6. 6. 25, 25. Sí. 2 2. Sí. y 20. 20. 20. Muy bien. Esa es la matriz A. Vamos ahora a construir la matriz B, que es con la tabla 2. La matriz B va a ser una matriz de cuánto por cuánto, de qué orden, 3 de qué por 2. magnitud, digamos. 3 por 2. 3 por 1. Pónganse de acuerdo, a ver, discutan un poquito por qué es una y por qué es otra. 3 por 1 porque solo tiene una columna de valores. Bien, solamente tengo una columna de números. La otra me dice que es cada componente. Fíjense en esta otra. Ustedes no me dijeron que hay 1, 2, 3, 4 filas. Ni que hay 1, 2, 3, 4 columnas. Ustedes miraron el interior de la tabla donde están los números. Acá lo mismo. No miro esto que me está diciendo a qué corresponde el 6, aquel 18 y aquel 15. Sino que directamente miro los números. Y entonces tengo una sola columna. ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Muy bien. Vamos con 6, vamos con 18 y vamos con 15 entonces. El ejercicio me está pidiendo a mí multiplicar A por B. Yo voy a hacer una cosita más acá. Hoy vieron
cómo se multiplicaban matrices en la clase de hoy a la mañana. Y entendieron que había que hacer fila de la primera por columnas de la segunda e ir colocándolo en el orden que correspondía. Primero vamos a ver si estas matrices realmente se pueden multiplicar y después vamos a ver una notación diferente para esto. A ver. No se pueden multiplicar, ¿no? ¿No se pueden Sí multiplicar? se puede. Sí se pueden, no Sí, se se pueden. puede. La cantidad de columnas que tiene la matriz A son las mismas, o sea, tienen el mismo número que las filas de la matriz B. ¿Se entendió? No sé. A ver, ahora lo vamos a escribir como ustedes lo pusieron hoy a la mañana, como para ver si está bien esto. Ah, sí. Yo estaba mirando al revés. Estaba pensando que eran filas de la A por filas de, ¿Seguro? por columnas de él. Sí, estaba al revés yo pensando. ¿De cuánto es A? De 2 por 3. 2 por 2 por 3. 3. 2 por 3. La tengo que multiplicar por una matriz B. La tengo que multiplicar por una matriz B. Vamos a poner así, por una matriz B, que es de cuánto por cuánto. 3 por 1. 3 por 1. Bien, 3 por 1. Esto quiere decir que yo a estas matrices las puedo multiplicar porque el número de columnas de la segunda coincide con el número de filas de la primera. 3 y 3. Y me va a dar por resultado una matriz que voy a llamar con la letra C, que tiene que ser ¿de qué orden? 2 por 1. Perfecto, 2 por 1. Tiene que ser con la cantidad de filas de la primera y la cantidad de columnas de la segunda. Ustedes, como lo vieron hoy de mañana, digamos, acá teníamos lo siguiente. Ustedes veían que ese número 3 tenía que coincidir con este número 3 de la otra matriz. Y el resultado, 2 por 1, lo leíamos directamente como la magnitud de la matriz resultante. Entonces vamos a tener una matriz que tiene 2 filas y una columna. ¿Cómo hacemos la multiplicación de A por B? Dos filas, yo voy a preparar las cantidades de elementos, ¿no? Porque dijimos que vamos a tener 2 filas y una columna. Es decir, esto. ¿Qué elemento va a ir ahí adentro? Si quieren, dejo las indicaciones de las cuentas hechas y después hacemos las cuentas a ver qué nos dan. La fila 1, la columna 1, o sea, 1. Bueno, a ver. Vamos a tener esta fila multiplicada por esta columna. Y en orden los elementos. Entonces, ¿cuál va a ser el primer cálculo que tengo que hacer? 12 por 6. 12 por 6. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Van entendiendo todos? Si no, preguntan, Sí. ¿eh? 12 por 6. A 12 por 6 le tengo que sumar ¿qué multiplicación? 0,5 por 18. Por 18. 0,5, que es el segundo elemento de la fila que marcamos, por 18, que es el segundo elemento de la columna que marcamos. Fíjense que si ustedes van pintando, marcando la fila y la columna, ustedes pueden decir, bien, primer elemento con primer elemento, segundo con segundo, tercero con tercero, y así sucesivamente. Nos queda multiplicar 6 por 15. Eso va a ser lo que tengo en el primer elemento de mi matriz resultado. Y el segundo elemento de mi matriz resultado, ahora voy a marcar la otra fila, que es esta, 25, 2, 20, que la tengo que multiplicar por la columna 6, 18, 15. Entonces, ¿cuál es la primera cuenta que tengo que hacer acá? 25 por 6. 25 por 6. Más. 2 por 18. 2 por 18. Segundo elemento por segundo elemento, 2 por 18, más 20. 20 por 15. 20 por 15. Muy bien. Hoy, cuando ustedes estaban en la clase, yo iba leyendo el chat y hubo una compañera de ustedes que dijo lo siguiente. Yo me ordené de otra forma, me organicé de una manera diferente para
indicar qué era lo que estaba haciendo. Y entonces me dijo, por ejemplo, que en este caso ella estaría multiplicando la fila 1 por la columna 1. Lo indicaba de esa manera en el costado de la hoja o en un apartado de la hoja. Y entonces ahí decía que la fila 1 por la columna 1 y escribía esta cuenta que tenemos acá nosotros, solamente esa, y la escribía ahí y lo calculaba aparte, no adentro de la matriz. Y después decía, a la fila 2 la multiplico, acá también es por columna 1 porque no tengo más que una sola columna, y a esta cuenta, que es la que nosotros hicimos acá adentro, también la calculaba aparte. Eso es válido. Lo pueden hacer de esta manera o lo pueden hacer de esta manera, de cualesquiera de las dos, armándose a la matriz o haciendo cálculos auxiliares. Supongamos que hicimos los cálculos auxiliares. ¿Cuánto da 12 por 6 más 0,5 por 18 más 6 por 15? Vamos escribiendo los resultados parciales. 12 por 6, 72. 72. Más 0,5 por 18, multiplicar por 0,5 es lo 9. mismo que dividir por 2, 9. Más 6 por 15, 90. 90. ¿Y cuánto da 72 más 9 más 90? 171. Sí, muy bien. Acá es nada más que verificar cálculos, es tomar una calculadora y hacerlas a las cuentas, ¿eh? Vamos con la segunda, 25 por 6. 150. 150. 2 por 18. 36. 36. Más 20 por 15. 300. 300. 300. ¿Y cuánto da 150 más 36 más 300? 486. 486. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Con esos cálculos, vamos a escribir el resultado, como nos queda. Entonces, toda nuestra primera fila, o sea, nuestro primer elemento sería 171. Y el segundo elemento, 486. Acá lo que hemos hecho es hacer los cálculos numéricos, nada más. Hicimos el producto A por B, y nos dio la matriz C, que es 171 y 486. Ahora, nuestro problema decía, ¿qué información se obtiene al hacer dicho producto? ¿Qué es 171? ¿Qué es 486? Puede ser el precio del ¿cómo es? De bro A y de bro B. Sí, cómo no, por supuesto. Fíjense que esto era lo que necesitábamos de cada uno de los componentes para cada fármaco. Después teníamos el precio del componente. Habíamos hecho una cuenta hoy, que yo la borré, pero va a quedar en este video, que tenía que ver exactamente con la primera línea, con 171. Entonces, ¿qué podemos responder esto? Que el fármaco Bro A cuesta, podemos decir así, ¿no? Que producir cada unidad del fármaco Bro A cuesta, ¿cuánto? 171. 171 pesos. Y cada unidad del fármaco Bro B, ¿cuánto cuesta? 486. 486 pesos. Muy bien. Esa es la respuesta. Ahí estamos interpretando cuál es el resultado. Y lo hicimos mediante operaciones de matrices, porque pudimos lograr la información, disponerla en tablas. Ustedes me dirán, bueno, pero si yo tengo este problema, para mí es más fácil pensar que acá tengo que hacer 12 por 6, más un medio por 18, más 6 por 15, y yo tenía cuánto me costaba fabricar un compuesto Bro A. Sí, es cierto. ¿Y qué pasa si hubiésemos tenido que fabricar 15 compuestos y cada compuesto tenía 25 componentes?
¿Era tan fácil o era mejor organizarlo en matrices? Y por ahí, no tan importante hacer este proceso de cálculo, pero así saber que lo organizo en matrices, que lo multiplico, cuál es la información que voy a obtener, y después a esas matrices las pongo en un software, por ejemplo las pongo en Excel, le pido que me calcule las matrices y tengo el resultado. Indudablemente que es mucho más rápido si yo hago operaciones matriciales que si voy haciendo los cálculos uno por uno. Ese es el mensaje que tiene que quedar después de esto. Pero yo voy un poquito más allá. Lean la primera parte del ejercicio. Para satisfacer, desde ahí, para satisfacer la demanda debe elaborar 12.000 unidades de Bro A y 20.000 unidades de Bro B. ¿Cuál es el costo total de elaboración? Hay que multiplicarlo, ¿no? Hay que multiplicar ¿qué por qué? Los costos de Bro A y Bro B por la cantidad que nos pide. Hay que multiplicar 171 y 486 por la cantidad que nos pide. A ver, o sea, vos me estás diciendo pesos 171 por la cantidad que nos pide son 20.000, 12.000 de A y 20.000 de B. Por Ajá. 12.000, ¿no? Sí. Más pesos 486 por Los 20.000 20.000. que nos pide de B. Exactamente. Si alguien tiene calculadora, se lo agradezco, vamos haciendo estas cuentas y vemos cuánto nos da. No hagan todo de una, hacemos la primera, después hacemos la otra. 2.052.000 Más 9.720.000 igual 11.772.000 pesos. Me falta agregarle pesos a estos. Y eso sería el costo de la fabricación de todos los productos. No lo pedí el ejercicio, pero sí lo estamos analizando para que nos quede, digamos, una respuesta mejor todavía. Y voy a hacer una pregunta más. ¿Podemos plantear esto último en forma matricial? Teniendo en cuenta que yo tengo esta matriz C. Y tengo esa información de que voy a fabricar 12.000 del fármaco A y 20.000 del fármaco B. Esta información, este 12.000 que agregamos acá, y este 20.000 que agregamos acá, ¿lo podemos escribir en forma matricial? Sí. ¿Cómo harían? Haría lo mismo que en C. ¿Lo mismo que en C? Bueno, Claro, que me quede... Pero no se podría multiplicar. Tendríamos que hacer una fila y 2 columnas. ahí está. Si hacemos lo mismo que C, C tiene 2 filas, 1 columna. C es de, vamos a escribirlo acá, 2 por 1. Si yo lo quiero multiplicar, tengo que crear una matriz, no de 2 por 1, porque no podría estar multiplicándola, sino que en vez de crear una matriz columna, como está en ese caso, tendría que crear una matriz fila, de una fila con 2 columnas. Entonces, para poder hacerlo en forma matricial, yo voy a crear la matriz de los costos, o de la cantidad, mejor dicho, esta sería la matriz de las cantidades a fabricar, va a ser 12.000, y después vamos a tener 20.000. Esa sería la matriz de costos. Le voy a poner acá cantidades, perdón. Cantidades. Esa es la matriz de cantidades. Que la voy a llamar matriz D. Para seguir con letras, ¿no?
Y entonces, la producción total, o sea, costo de producción total, sería el resultado de multiplicar ¿qué matriz por qué matriz? Matriz C por matriz D. Matriz C por matriz D, muy bien. Y esto sería igual, vamos a poner el puntito, y esto sería igual a ¿qué cosa? Vamos a escribirlo. La matriz C que tiene dos filas, que dijimos que son 171 y 486. Por la matriz D, que tiene dos columnas, que son 12.000 y 20.000. ¿Cómo hago esta multiplicación? ¿Cómo multiplico una matriz que tiene dos filas y una columna por una que tiene una fila y dos columnas? Primer fila por primer columna. O sea, 171, que es el elemento de la primera fila, por 12.000, más, segundo elemento, 486, por segundo elemento de la fila, o de la columna, mejor dicho, 20.000. Y esto, si ustedes observan, 171 por 12.000 y 486 por 20.000, es la cuenta que hicimos acá arriba, y nos daba efectivamente 11.772.000. Bueno, pero cuidado, porque nosotros estamos haciendo esto dentro de una matriz, o sea, el producto de dos matrices nos da por resultado una matriz. Es decir, que tengo 11.772.000, que es una matriz. Y esa matriz, que está compuesta por un solo número, lo que nos representa, como decíamos hace un ratito, es el costo total de producción. Llegamos a un solo número, una matriz de un solo elemento. ¿Cuál es el elemento de esa matriz? El costo total de producción. Entonces, ¿cuántas matrices usamos en este ejercicio en total? Por acá empezamos. 4. Sí, señor, 4 matrices. La matriz A, ¿qué información nos daba? Era esta tabla, ¿no? Los miligramos necesarios O sea, nos daba para la la cantidad producción. de componentes por fármaco. Por eso vos decís, y está muy bien, miligramo necesario para fabricar cada uno de los fármacos, y por cada componente. La B, ¿qué nos daba? El precio por cada miligramo. El costo de cada componente. Cuando hacíamos los componentes que llevaba cada fármaco multiplicado por el precio de cada componente, obteníamos una matriz C por resultado, que la información que nos daba era el costo de producción de cada uno de los fármacos, de cada fármaco. 171 del fármaco A, 486 del fármaco B. Cuando creamos la cuarta matriz, que es la matriz de cantidades, si a los costos unitarios, o sea, cuánto me cuesta fabricar uno, lo multiplico por la cantidad que tengo que fabricar de cada uno, obtengo la quinta matriz, que es la matriz de producción, de costo de producción total, y que me dice que yo tengo que invertir 11.772.000 pesos para satisfacer la demanda que me habían pedido. A ver, lo hicimos largo porque lo trabajamos con muchas cosas, pero el ejercicio, de acuerdo a lo que pedía, finalizaba acá. Porque fíjense que dice, hacer el producto de A por B y qué información se obtiene al hacer dicho producto. O sea, el ejercicio terminaba acá. Yo agregué un poquito más para sacarle el jugo a lo que seguía, que era poder decir, bueno, hagamos otro cálculo más, y de paso volvemos a repasar un poquitito más de producto de matrices. ¿Se entendió esto?
¿Sí? Sí, sí. A ver qué me están poniendo en el chat, si hay alguna duda o algo. No, se ve que lo entendieron, está muy bien. Bueno, si se entendió, esto ya se está por cortar en poquitos minutos. A ver qué dice, acá vamos con esta pregunta. Eso es lo que yo quería que surgieran algunas más. En el punto 2A de esa guía, voy a abrir la guía de matrices. Punto 2A de esa guía. ¿Cómo decía la pregunta que me estaban haciendo? Que se me perdió el chat. Acá está. ¿Está mal la D? Porque solo hay 3 matrices, A, B y C, y puede multiplicar 3 por D. Sí, yo no armé esta guía, pero indudablemente acá, en este punto, ahí está bien, hay un error porque no se pide D, así que yo lo que voy a hacer es preguntarle al profe que armó esto. No, D no es la matriz diagonal, porque dice dadas las matrices A, B y C solamente, entonces hay que trabajar con esta. En el foro pusieron, a ver qué dice, perdón, en el foro pusieron que estaba mal, que era B. Bueno, fíjense que en el foro está aclarado entonces, y en el campus también ya quedó aclarado, yo no lo había visto esto, que debe decir 3 por B menos 2 por C. O sea que acá va la letra B larga en vez de D. Bien, ya quedó aclarado y todo eso lo discutieron bien. Ustedes pueden avanzar hasta el ejercicio 4, porque no han hecho otra cosa, y el ejercicio 4 que terminamos de resolver ahora. O sea que pónganse al día con la resolución de ejercicios hasta ahí. Y así van llegando para las fechas de entrega, ¿no? Y ya seguramente el lunes vamos a comenzar a ver los temas que se necesitan para poder resolver el ejercicio 5. Igual ustedes, yo no les voy a dar ninguna tarea nueva porque tienen esta otra que dejamos planteada ayer. Insisto, lo de la resolución del problema. ¿Alguna otra consulta o nos encontramos directamente el lunes? Yo quiero cambiar los horarios, que ustedes me habían propuesto de hacerlo más temprano, pero los lunes y los martes tenemos clase en bioestadística nosotros y no podemos adelantar el horario. Sí podría hacerlo después para miércoles, jueves y viernes, pero si les parece, los vamos arreglando en el grupo de WhatsApp, que para eso lo creamos. En principio el lunes nos tenemos que encontrar a las 18 horas, yo eso lo confirmo en el grupo de WhatsApp. ¿Alguna preguntita ahora, antes de que se nos acabe el tiempo? ¿No tienen nada para preguntar? Qué bien. Bueno, chicos, si no tienen nada y antes que se corte mal, vamos a decir hasta luego, que pasen un buen fin de semana y nos encontramos el lunes. Bueno, si fui claro, mejor, me alegro porque yo no les puedo ver, esa pregunta de Juan, ahora la contesto. Yo no les puedo ver la cara y entonces por ahí algunos tienen fotos nada más y uno cuando no los ve no se puede dar cuenta si se entera, si ustedes están entendiendo o no. A ver, apuesten. Vamos por la respuesta de Juan. ¿La leyeron? Pongan datos y yo les digo si está bien o está mal. Juan se quiere sacar un 10 en matemática. Ah, bueno, Ariel